Estaba cortando el césped de mi jardín cuando mi nuera Beatriz salió de la casa gritándome: «Vienes demasiado, arruinas nuestra familia». Yo guardé silencio, apagué la cortadora de césped y me fui a mi casa sin decir una palabra. Pero lo que Beatriz no sabía es que ese abuelo silencioso al que acababa de humillar delante de todo el vecindario tenía en su poder un documento que cambiaría para siempre el destino de su matrimonio y su futuro económico. Mi nombre es Osvaldo Benítez, tengo 65 años y durante 38 años trabajé como supervisor de mantenimiento en Aerolíneas Argentinas. No era un trabajo de oficina elegante, pero me permitió criar a mis 3 hijos con dignidad y comprarme una casa propia en Lomas de Zamora, donde planeaba pasar mis años de jubilado en paz. La historia que voy a contarte comenzó hace exactamente un año, cuando mi hijo del medio, Darío, se casó con Beatriz después de 5 años de noviazgo. Yo estaba feliz porque finalmente Darío había encontrado estabilidad emocional después de una juventud algo problemática. Darío había sido siempre el más complicado de mis 3 hijos, mientras Santiago, el mayor, se había recibido de ingeniero y vivía en Córdoba con su familia. Y Nicolás, el menor, estudiaba medicina en La Plata. Darío había abandonado 2 carreras universitarias y había saltado de trabajo en trabajo sin encontrar su rumbo. Pero cuando conoció a Beatriz, las cosas parecieron cambiar. Ella era enfermera, tenía trabajo estable, parecía una mujer responsable que podía ayudar a Darío a asentarse definitivamente. Además, se habían puesto de novios cuando Darío empezó a trabajar como técnico electricista, un oficio que por fin parecía gustarle. La boda fue hermosa. Yo pagué la mitad de todos los gastos porque quería que Darío empezara su matrimonio sin deudas. La fiesta costó 120,000 pesos, una cifra importante para mis ingresos de jubilado, pero pensé que era una inversión en la felicidad de mi hijo. Después del casamiento, Darío y Beatriz alquilaron una casa pequeña en Temperley, a solo 15 cuadras de mi casa. Era perfecto para mí porque podía visitar a mi hijo regularmente sin tener que viajar demasiado, y además podía ayudarlos cuando necesitaran algo. Los primeros meses, todo funcionó perfectamente. Yo iba a visitarlos 2 o 3 veces por semana, siempre llevando algo: frutas de mi jardín, alguna comida que había cocinado, herramientas para arreglar cosas de la casa. Beatriz me recibía amablemente, me ofrecía café, conversábamos sobre cómo les estaba yendo. Cuando Beatriz quedó embarazada, yo estaba en el cielo. Iba a ser abuelo por 4ª vez, pero esta vez el nieto iba a vivir cerquita, y yo iba a poder estar presente en su crianza desde el primer día. Inmediatamente, me puse a disposición para ayudar en todo lo que hiciera falta durante el embarazo. Darío, le dije a mi hijo cuando me contó la noticia, cuenta conmigo para todo. Si Beatriz necesita que la lleve al médico, si necesitan plata para comprar cosas del bebé, si quieren que los ayude a arreglar el cuarto, cualquier cosa. Durante los 9 meses de embarazo, cumplí mi promesa completamente. Llevé a Beatriz al médico cuando Darío no podía faltar al trabajo. Pagué varios estudios médicos que la obra social no cubría. Compré la cuna, el cochecito, la bañera para el bebé. Pinté y empapelé el cuarto que iba a ser el nursery. Cuando nació Tomás, mi nieto, fue el día más feliz de mi vida desde hacía años. Era un bebé perfecto, sanísimo, que lloraba poco y dormía bien. Yo estaba enamorado de ese nene desde el primer momento que lo tuve en brazos. «Abuelo Osvaldo va a cuidar mucho a este príncipe», le susurraba mientras lo amacaba para que se durmiera. Durante los primeros meses después del nacimiento, yo era el abuelo ideal. Iba todas las mañanas a ver si necesitaban algo. Cuidaba a Tomás cuando Beatriz tenía que hacer mandados. Los fines de semana me llevaba a mi nieto a mi casa para que sus padres pudieran descansar o salir solos. Pero gradualmente empecé a notar que Beatriz se estaba volviendo cada vez más fría conmigo. Sus respuestas se hicieron más cortas. Ya no me invitaba a pasar cuando llegaba a su casa. Cuando yo ofrecía ayuda, encontraba excusas para rechazarla. «No hace falta, don Osvaldo, nosotros podemos solos». «Gracias, pero ya solucionamos el tema».
Hoy no es buen día para que se lleve a Tomás. Al principio pensé que eran los nervios normales de una madre primeriza. Beatriz estaba aprendiendo a ser mamá. Era natural que quisiera hacer las cosas a su manera. Pero con el paso de las semanas, su actitud se volvió abiertamente hostil. Cuando Tomás cumplió 6 meses, Beatriz volvió a trabajar en el hospital. Yo inmediatamente me ofrecí para cuidar al bebé durante el día, para que no tuvieran que pagar guardería. Don Osvaldo, me respondió Beatriz con una frialdad que me sorprendió, ya conseguimos una guardería cerca del hospital. No necesitamos que usted cuide a Tomás. Pero Beatriz, yo no cobro nada. Y además Tomás me conoce, está acostumbrado a mí. ¿Para qué gastar plata en guardería si yo puedo cuidarlo gratis? Porque nosotros queremos que nuestro hijo se acostumbre a estar con otros chicos de su edad. No queremos que se acostumbre a depender solo de la familia. La explicación tenía cierta lógica, pero el tono con el que me la dijo dejaba claro que había otros motivos. Beatriz no quería que yo cuidara a mi nieto, y el punto no era negociable. Las visitas se volvieron cada vez más tensas. Cuando yo llegaba, Beatriz me hacía sentir como si estuviera interrumpiendo algo importante. Si yo me quedaba más de una hora, ella empezaba a hacer comentarios sobre lo ocupados que estaban. «Don Osvaldo, nosotros tenemos que bañar a Tomás y después preparar la cena. Ha sido un día muy largo». Era una manera educada pero clara de decirme que me fuera de su casa. Cuando mi nieto cumplió 8 meses, decidí hablar directamente con Darío sobre la situación que se estaba volviendo cada vez más tensa. «Hijo, tengo la sensación muy clara de que Beatriz no está cómoda con mis visitas. ¿Está todo realmente bien entre nosotros?» «No, papá, todo está perfectamente bien. Beatriz te aprecia mucho, siempre habla bien de vos. Solo que ahora con el bebé estamos más organizados con los horarios y las rutinas, nada más que eso». Pero yo notaba perfectamente que Darío evitaba mi mirada directa cuando me decía eso. Sus respuestas sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esas palabras antes de decírmelas. Era completamente obvio que había tensión real en su casa relacionada específicamente con mis visitas, pero él no tenía el coraje ni la madurez emocional para confrontar directamente el problema conmigo. «¿Vos pensás que vengo demasiado seguido? ¿Te parece que me meto demasiado en sus cosas?» «No, papá, para nada. A mí me encanta que vengas tan seguido. Tomás también te adora, se nota que cuando vos llegás se pone contento». «¿Y qué dice Beatriz sobre mis visitas?» «Beatriz. Bueno, vos sabés cómo son las mujeres después del parto y durante el primer año del bebé. Están más sensibles, más protectoras con el nene, más territoriales con la casa. Dale un poco de tiempo. Seguramente se va a ir acostumbrando». Darío estaba claramente atrapado en una situación muy incómoda. Su esposa tenía problemas conmigo, pero él no se animaba a confrontarme directamente ni a defender mi posición frente a ella. Había elegido la estrategia del avestruz, esconder la cabeza en la arena y esperar que el problema se resolviera mágicamente por sí solo. La situación llegó a un punto absolutamente crítico cuando Tomás cumplió exactamente 10 meses. Era un sábado por la mañana de octubre, un día hermoso con temperatura perfecta, ideal para trabajar en el jardín. Yo había llegado temprano, alrededor de las 8, con mi cortadora de césped y todas mis herramientas de jardinería, como hacía religiosamente todos los fines de semana, desde que se habían mudado a esa casa 6 años atrás. El jardín realmente necesitaba trabajo urgente. El césped estaba altísimo, porque había llovido mucho esa semana. Había yuyos creciendo agresivamente entre todas las plantas. Varias ramas de los árboles necesitaban poda antes de que se volvieran peligrosas, y los canteros de flores estaban completamente descuidados. Era exactamente el tipo de trabajo físico que me gustaba hacer para ayudar a mi hijo y mantener su propiedad en condiciones impecables. Estaba aproximadamente a la mitad del trabajo, sudando pero contento, cuando escuché claramente que Beatriz salía de la casa hablando por teléfono celular con alguien. Al principio no presté ninguna atención especial, porque no era para nada raro que ella hablara por teléfono mientras yo trabajaba en el jardín los fines de semana. Pero después de unos minutos,
Cuando me di cuenta de que su voz se había vuelto más alta y más agitada, empecé a escuchar fragmentos de la conversación y me di cuenta de que estaba hablando específicamente sobre mí. No, no, no podemos más con esta situación. Viene literalmente todos los días, se mete en absolutamente todo lo que hacemos, opina sobre cómo criamos a Tomás, sobre qué comida le damos, sobre cómo lo vestimos. Darío no le dice nada porque es su papá, pero yo estoy realmente cansada y estresada. Inmediatamente pausé la cortadora de césped para poder escuchar mejor lo que estaba diciendo sobre mí sin que ella se diera cuenta. El viejo realmente cree que esta es su casa también. Viene sin avisar la mayoría de las veces, se queda horas y horas como si viviera acá, quiere manejar y controlar todo lo que hacemos con el nene. Es absolutamente agobiante tener a alguien encima tuyo todo el tiempo. Sentí físicamente como si alguien me hubiera clavado un cuchillo filoso directamente en el centro del estómago. Beatriz estaba describiendo mi comportamiento como si fuera el de una persona tóxica y manipuladora, como si mis intentos constantes y sinceros de ayudar y ser un buen abuelo presente fueran una invasión intolerable a su privacidad y autonomía familiar. Yo perfectamente sé que es el abuelo de Tomás y que tiene derecho a ver a su nieto regularmente, pero también hay límites razonables que hay que respetar. No puede pretender prácticamente vivir acá todos los días. Mi mamá me dice que tengo que hablar directamente con Darío para que él ponga límites claros, pero Darío es demasiado cobarde para confrontar a su papá. Entonces al final tengo que ser siempre yo la mala de la película que pone los límites. Cobarde. Beatriz había llamado cobarde a mi hijo por no tener el coraje de confrontarme directamente sobre algo que claramente habían discutido entre ellos múltiples veces en privado. ¿Era cierto que yo era invasivo? ¿Era cierto que me estaba metiendo demasiado en sus vidas? Durante toda la semana siguiente, esas preguntas me dieron vueltas en la cabeza. Analicé cada una de mis visitas, cada una de mis ofertas de ayuda, cada uno de mis gestos con Tomás. La semana siguiente decidí hacer una prueba. En lugar de ir a verlos como siempre, esperé a que me invitaran. Pasaron 3 días sin que nadie me llamara. El cuarto día, Darío me llamó por la noche. «Papá, ¿está todo bien? No viniste en toda la semana». «Estoy bien, hijo. Solo pensé que quizás necesitaban un poco de espacio familiar». «No, papá, para nada. Venite mañana a almorzar si querés». Al día siguiente fui a almorzar, pero noté que Beatriz estaba especialmente tensa. Hablaba poco, respondía con monosílabos, evitaba hacer contacto visual conmigo. Cuando yo jugaba con Tomás, ella encontraba excusas para interrumpir. «Tomás tiene que dormir la siesta. Ya es hora de darle la mamadera. Tiene que cambiarse el pañal». Después del almuerzo, Beatriz desapareció en la cocina y yo me quedé conversando con Darío en el living. Pero ella volvió a los 15 minutos con cara de pocos amigos. «Darío, tenemos que hacer las compras para la semana. Y después tengo que planchar la ropa de Tomás». Era otra manera sutil de decirme que era hora de irme. Durante las siguientes semanas, la tensión siguió aumentando. Mis visitas se hicieron más cortas y menos frecuentes, pero igual notaba que Beatriz estaba incómoda con mi presencia. Incluso cuando yo venía solo por 1 hora para ver a mi nieto, ella actuaba como si fuera una molestia. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Yo había llegado temprano para cortar el césped antes de que hiciera mucho calor. Era algo que venía haciendo todos los domingos desde que se habían mudado a esa casa. Estaba trabajando tranquilo cuando escuché que Beatriz salía de la casa. Pensé que venía a ofrecerme un vaso de agua o a preguntarme si necesitaba algo, como hacía antes. Pero cuando la vi acercarse, su cara no era amigable. «Don Osvaldo, tengo que hablar con usted». Apagué la cortadora de césped y me acerqué. «Decime, Beatriz, usted viene demasiado a esta casa. Está acá todos los días, se mete en todo, opina sobre cómo criamos a nuestro hijo. Está arruinando nuestra familia». Las palabras cayeron como un martillazo. No era solo lo que me estaba diciendo, sino cómo me lo estaba diciendo. Con una hostilidad abierta, sin ningún intento de ser diplomática o respetuosa. «Beatriz, yo solo trato de ayudar».
No necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos deje vivir tranquilos. Darío no se anima a decírselo porque es su papá, pero yo sí. Usted viene demasiado, arruina nuestra familia. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Alrededor nuestro, los vecinos habían empezado a asomarse para ver qué pasaba. Beatriz me había humillado delante de todo el barrio. «Está bien, Beatriz», fue lo único que logré decir. Guardé las herramientas en mi bolso, dejé la cortadora de césped sin terminar el trabajo y me fui a mi casa sin decir una palabra más. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Beatriz se repetían en mi cabeza como un disco rayado. «Vienes demasiado. Arruinas nuestra familia». ¿Era cierto? ¿Era yo el problema? Durante los siguientes días analicé minuciosamente mi comportamiento. ¿Me había excedido en mis visitas? ¿Había sido invasivo sin darme cuenta? ¿Había opinado demasiado sobre la crianza de Tomás? Pero mientras más lo pensaba, más me convencía de que Beatriz estaba siendo injusta. Mis visitas eran las normales de cualquier abuelo cariñoso. Nunca había criticado su manera de criar a Tomás. Nunca había llegado sin avisar. Siempre había ofrecido ayuda sin imponer nada. Una semana después del incidente, Darío vino a visitarme. Se lo veía incómodo, nervioso, como si estuviera cumpliendo una misión que no le gustaba. «Papá, tenemos que hablar». «Decime, hijo». «Beatriz me pidió que hable con vos sobre las visitas». «¿Qué pasa con las visitas?» «Bueno, ella siente que a veces viene demasiado seguido, que necesitamos un poco más de espacio como familia». «Darío, ¿vos también pensás eso?» Mi hijo se quedó callado por un momento largo. «Papá, a mí me gusta que vengas, pero Beatriz es la madre de mi hijo, y tengo que respetar lo que ella siente». «¿Y qué es exactamente lo que ella siente?» «Que sería mejor si visitaras una vez por semana, los domingos, por ejemplo, y que avisaras antes de venir». Una vez por semana. Mi propio hijo me estaba pidiendo que viera a mi nieto una sola vez por semana, con cita previa, como si fuera un extraño. ¿Y si hay alguna emergencia? ¿Si necesitan ayuda con algo? «Te vamos a llamar, papá, pero queremos intentar hacer las cosas más independientes». Esa noche tomé una decisión que cambiaría completamente esta historia. No iba a rogarle a nadie para ver a mi nieto. No iba a someterme a los caprichos de una nuera que me veía como un estorbo. Pero tampoco iba a pelear abiertamente y crear un conflicto que podía lastimar más a Darío. Iba a usar algo que tenía en mi poder y que ni Darío ni Beatriz sabían que existía. Al día siguiente, saqué de mi caja fuerte un documento que había guardado cuidadosamente durante 6 años, desde el día que compré la casa donde vivían Darío y Beatriz. Un documento que demostraba legalmente que yo era el verdadero propietario de esa propiedad donde ellos creían que pagaban alquiler a un tercero. La historia de esa casa era complicada, pero revelaba mucho sobre el tipo de padre que yo había sido durante todos estos años. Cuando Darío y Beatriz empezaron a vivir juntos como pareja, allá por 2017, ellos habían encontrado esa casa perfecta en Temperley y querían desesperadamente alquilarla. Era una propiedad hermosa, 3 dormitorios, 2 baños, jardín grande, garaje para un auto, en un barrio tranquilo y seguro ideal para formar una familia. Pero había un problema económico importante. El propietario original, un señor llamado Morales, les pedía un depósito de garantía equivalente a 6 meses de alquiler más demostración de ingresos estables por al menos 2 años. Darío en esa época trabajaba como electricista independiente y sus ingresos eran variables. Beatriz recién se había recibido de enfermera y no tenía antigüedad laboral suficiente. Juntos no cumplían con los requisitos que el propietario exigía para firmar el contrato. Darío vino a mi casa una noche, visiblemente frustrado y preocupado, para contarme la situación. «Papá, encontramos la casa perfecta para nosotros, pero no podemos alquilarla porque no tenemos el depósito ni los ingresos demostrables que piden. ¿Hay alguna manera de que nos puedas ayudar?» Yo tenía varias opciones. Podía haberles prestado el dinero del depósito. Podía haber actuado como garante en el contrato de alquiler.
Podía haber ayudado con algunos meses de alquiler hasta que se estabilizaran económicamente, pero decidí hacer algo mucho más grande: comprar directamente la propiedad completa y alquilársela a ellos a un precio simbólico, sin que supieran que yo era el verdadero dueño. El señor Morales estaba vendiendo la casa por $200,000, que era un precio razonable para esa propiedad en esa zona. Yo tenía exactamente esa cantidad ahorrada gracias a la liquidación que había recibido cuando me jubilé de Aerolíneas Argentinas, más algunos ahorros adicionales que había acumulado durante años de trabajo. Decidí usar todos mis ahorros para comprarles a mis hijos una casa propia sin que ellos lo supieran. Le dije a Darío que había hablado con el propietario original y que había logrado convencerlo de alquilarle la casa directamente a ellos, sin depósito y con un alquiler reducido, a cambio de que yo actuara como intermediario y garante en la operación. Era una mentira piadosa diseñada para proteger el orgullo de mi hijo. ¿En serio, papá? ¿Pudiste arreglar con el dueño? Sí, hijo. Le expliqué la situación. Le dije que sos mi hijo, que sos trabajador y responsable. Accedió a alquilarte la casa por $300 mensuales sin depósito, pero yo tengo que hacerme responsable por cualquier problema. $300 mensuales, cuando el alquiler real de mercado para esa propiedad era de al menos $1,200. Yo estaba subsidiando su vivienda con $900 cada mes, pero ellos creían que estaban pagando el precio real a través mío, como intermediario. Durante 6 años completos, mantuve esa mentira piadosa. Darío me entregaba religiosamente los $300 cada mes, creyendo que se los transfería al señor Morales. En realidad, esos $300 apenas cubrían los impuestos y expensas de la propiedad. El resto del costo de su vivienda lo pagaba yo silenciosamente. En 6 años había subsidiado la vivienda de mi hijo con aproximadamente $65,000. Era prácticamente todo lo que me había quedado de mis ahorros de jubilación, pero lo había hecho con amor, para ayudar a Darío a formar su familia sin comprometer su independencia económica. Pero ahora, esa generosidad silenciosa se había convertido en mi herramienta de justicia educativa. El lunes por la mañana llamé a mi abogado, el doctor Peralta, que había manejado toda la operación de compra de la casa desde el principio. Doctor Peralta, necesito que prepare inmediatamente un documento legal de desalojo para los inquilinos de la propiedad de Temperley que está a mi nombre. Osvaldo, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema con Darío y Beatriz? Pasó que mi nuera me faltó gravemente el respeto y prácticamente me prohibió ver a mi nieto de manera normal. Es hora de que aprendan algunas lecciones importantes sobre gratitud, respeto familiar y las consecuencias de maltratar a las personas que te ayudan. ¿Estás completamente seguro de que querés hacer esto? Es una medida muy drástica. Absolutamente seguro, doctor. Prepare el desalojo legal por falta de pago de diferencia de alquiler según valores de mercado. Si ellos creen que pueden tratarme como un estorbo molesto, van a aprender que ese estorbo es exactamente quien les paga el techo que tienen encima de sus cabezas. ¿Qué figura legal querés que use? Use la figura de inquilinos que deben 6 años de diferencia entre alquiler pagado y alquiler de mercado. Esos son aproximadamente $65,000 de deuda acumulada. Osvaldo, eso va a ser un shock tremendo para ellos. Exactamente eso es lo que busco, doctor. Un shock educativo. Durante la semana siguiente, cumplí exactamente y al pie de la letra con las nuevas reglas familiares que me habían impuesto unilateralmente. No visité a Darío y Beatriz ni una sola vez durante toda la semana. El domingo llamé por teléfono para avisar formalmente que quería ir a visitarlos, como si fuera un extraño pidiendo cita. Hola, Darío. Habla papá. ¿Puedo ir a visitarlos esta tarde para ver a Tomás? Sí, papá, vení cuando quieras. ¿Por qué me preguntas? Siempre podés venir. Solo quería asegurarme de que fuera un buen momento para ustedes. Fui el domingo a las 4 de la tarde exactas. Beatriz me recibió con una sonrisa que parecía genuinamente más relajada que en semanas anteriores. Claramente mi ausencia durante la semana había sido un alivio para ella. Jugué con Tomás durante exactamente 1 hora,
Conversé educadamente con Darío sobre su trabajo y sus proyectos. Tomé un café que Beatriz me ofreció sin que yo se lo pidiera. A las 6:30 en punto, cuando Beatriz empezó con su rutina habitual de dar señales de que era hora de irme, yo me adelanté. Bueno, chicos, ya me tengo que ir. Beatriz, gracias por el café. Darío, que tengas una buena semana de trabajo. Pero antes de irme, le entregué a Darío un sobre manila cerrado que había preparado especialmente. ¿Qué es esto, papá? Son unos documentos legales importantes que necesitas leer con mucha atención. Hablamos durante la semana cuando los hayas leído completamente. ¿Documentos legales? ¿Está todo bien? Todo va a estar perfectamente bien, hijo. Solo lee los papeles y después conversamos. El martes por la noche, exactamente 48 horas después, sonó mi teléfono. Era Darío, y se lo escuchaba absolutamente desesperado y confundido. Papá, tenés que venir acá urgente. Necesitamos hablar inmediatamente sobre estos papeles que nos dejaste. ¿Qué papeles? ¿Los leíste? Los leímos, pero no entendemos nada. Recibimos una notificación formal de desalojo que dice que el verdadero propietario de la casa nos está echando por falta de pago de diferencia de alquiler acumulada. No tiene ningún sentido. ¿No entienden nada? Para nada. ¿Quién es este abogado Peralta que nos mandó la notificación? ¿Qué es esa deuda de $65,000? ¿Por qué dice que debemos 6 años de diferencia de alquiler? Ya voy para allá. En media hora estoy en su casa y les explico todo. Cuando llegué a la casa 20 minutos después, encontré a Darío y Beatriz sentados tensamente en la mesa de la cocina con todos los documentos legales desperdigados frente a ellos. Los dos tenían caras de absoluta confusión mezclada con pánico creciente. Era obvio que habían estado discutiendo intensamente sobre qué significaba toda esa documentación legal. Papá, explícanos por favor qué está pasando acá. ¿Quién es este doctor Peralta que nos manda una notificación de desalojo? ¿Por qué su firma aparece como representante legal del propietario? El doctor Peralta es mi abogado personal desde hace 10 años, Darío. ¿Tu abogado? ¿Y por qué tu abogado nos está mandando una notificación de desalojo como si fuéramos inquilinos morosos? Lentamente, sin apurarme, saqué la escritura original de la propiedad y la puse cuidadosamente sobre la mesa junto a todos los otros documentos. Porque yo soy el verdadero propietario legal de esta casa desde hace exactamente 6 años. El silencio que siguió a mi declaración duró exactamente 37 segundos. Los conté. ¿Cómo que sos el dueño? Fue lo primero que logró decir Darío. Cuando ustedes encontraron esta casa y no podían alquilarla por el depósito y los requisitos, yo la compré y se las alquilé a ustedes a precio simbólico. Pero nosotros le pagamos alquiler al señor Morales. Le pagan alquiler a Osvaldo Benítez, que soy yo. El señor Morales me vendió la casa a mí en 2017. Beatriz había estado callada hasta ese momento, pero ahí explotó. ¿Usted nos engañó durante 6 años? Yo los ayudé durante 6 años pagando la diferencia entre lo que ustedes me pagan y lo que vale realmente esta casa. Ustedes me pagan $200 por mes por una casa que vale $1,200 de alquiler. ¿Y por qué nunca nos dijiste?, me preguntó Darío. Porque quería ayudarte sin herir tu orgullo, porque sabía que si te decía que te estaba regalando $1,000 por mes, no lo ibas a aceptar. Beatriz estaba procesando la información con una cara que iba del shock a la bronca. ¿Y ahora nos echa por qué? Ahora los echo porque la semana pasada me dijiste que venía demasiado y que arruinaba su familia. Si yo arruino su familia, es mejor que encuentren otro lugar donde vivir sin mi influencia negativa. Papá, esto es una locura, dijo Darío. Vos no podés echarnos por una discusión. No los estoy echando por una discusión, Darío. Los estoy echando porque durante 6 años los ayudé económicamente de manera silenciosa y la única respuesta que recibí fue que se me prohibiera ver a mi nieto y se me tratara como un estorbo. ¿Cuándo te prohibimos ver a Tomás? Cuando me limitaron las visitas a una vez por semana con cita previa. Cuando tu esposa me gritó delante de todo el barrio que arruinaba su familia. Beatriz trató de ponerse en modo defensivo. Yo nunca le prohibí ver a su nieto.
Solo le pedí que respetara nuestro espacio familiar. Beatriz, durante 6 años, ustedes vivieron en mi casa pagando 1/6 del alquiler real, y la única manera que encontraste de agradecerme fue insultarme públicamente. No la insulté. Me dijiste que venía demasiado y que arruinaba a su familia. Eso es un insulto. Darío trató de mediar. Papá, entiendo que estés enojado, pero echar a tu propio hijo de su casa es demasiado extremo. No es su casa, Darío, es mi casa. Y si ustedes quieren vivir en mi casa, van a tener que tratarme con el respeto que merezco como padre, como abuelo y como propietario. Saqué otro documento de mi carpeta. Tienen 2 opciones. Primera opción, se van de la casa en 30 días y buscan otro lugar donde vivir. ¿Y la segunda opción?, preguntó Beatriz con voz temblorosa. Segunda opción, firman este nuevo contrato de alquiler donde se comprometen a pagarme el alquiler real de $1,200 mensuales, más todos los servicios. Los dos miraron el contrato como si estuviera escrito en chino. $1,200 por mes es imposible para nosotros, dijo Darío. Con mi sueldo de electricista y el de Beatriz de enfermera no llegamos ni cerca. Exacto. Por eso durante 6 años, yo subsidié su vivienda con $1,000 mensuales. $72,000 en total. La cifra los impactó como una cachetada. $72,000 era más dinero del que habían visto junto en toda su vida. Pero hay una tercera opción, continué. ¿Cuál? Volvemos al acuerdo original de $200 mensuales, pero con nuevas reglas de convivencia familiar que van a respetar estrictamente. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Beatriz con desconfianza. Saqué una hoja escrita a máquina. Primera regla. Yo voy a visitar a mi nieto cuando se me ocurra sin pedir permiso previo, como hace cualquier abuelo normal. Segunda regla. Voy a seguir ayudando en la casa con las cosas que siempre hice. Cortar el césped, arreglar cosas rotas, lo que haga falta. Tercera regla. Van a tratarme con respeto y consideración, sin comentarios despectivos sobre mis visitas. Cuarta regla. Si hay algún problema conmigo, lo van a conversar civilizadamente. No me van a gritar delante de los vecinos. Quinta regla. Tomás va a conocer que su abuelo Osvaldo es quien le paga la casa donde vive, para que aprenda sobre gratitud familiar. Beatriz se puso roja de bronca. Eso es chantaje. No, Beatriz, eso es justicia. Durante 6 años ustedes vivieron de mi generosidad sin saberlo. Ahora van a vivir de mi generosidad sabiéndolo. La diferencia es que van a valorar lo que tienen. ¿Y si no aceptamos las reglas?, preguntó Darío. Si no aceptan las reglas, se van en 30 días. Y voy a alquilar la casa a otra familia que sí valore tener un propietario generoso. Papá, vos no podés separarnos de Tomás. Es tu nieto. Darío, yo no los estoy separando de Tomás. Ustedes se están separando de la posibilidad de que Tomás crezca cerca de su abuelo. La elección es de ustedes. Beatriz y Darío se miraron entre ellos. Podía ver en sus caras que estaban haciendo cálculos mentales frenéticos. Con sus sueldos, no tenían ninguna posibilidad de alquilar una casa similar en ningún lugar de Buenos Aires. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Beatriz finalmente. Tienen hasta el viernes para decidir. Si el viernes no tengo una respuesta, el lunes empiezan los trámites de desalojo definitivo. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la puerta. Antes de irme, me agaché para darle un beso a Tomás, que había estado jugando en el suelo durante toda la conversación. Abuelo te quiere mucho, mi amor. Ojalá puedas seguir viviendo en esta casa bonita. Durante los siguientes 3 días, no tuve ninguna noticia de Darío ni Beatriz. El jueves por la noche llamé a mi hijo. Darío, mañana es viernes. ¿Ya decidieron? Papá, ¿podemos hablar en persona? Vengo a tu casa. Vení cuando quieras. 1 hora después, Darío estaba sentado en mi living, con cara de haber dormido poco durante varios días. Papá, acepto todas las reglas. ¿Y Beatriz? Beatriz también acepta, pero quiere hablar con vos para disculparse por lo que pasó. No es necesario que se disculpe si no lo siente genuinamente. Lo siente, papá. Se dio cuenta de que estuvo mal. ¿Se dio cuenta porque realmente entiende que estuvo mal? ¿O se dio cuenta porque descubrió que no pueden pagar otra casa?
Darío se quedó callado por un momento. Honestamente, papá, creo que las dos cosas. Beatriz es orgullosa, pero no es mala persona. Cuando se enteró de todo lo que habías hecho por nosotros durante estos años, se sintió muy mal. El sábado por la mañana firmamos el nuevo contrato de alquiler. Beatriz estuvo presente, pero habló poco. Al final de la firma me pidió hablar a solas. Don Osvaldo, quiero pedirle disculpas por cómo lo traté. No sabía que usted había hecho tanto por nosotros. Beatriz, el problema no es que no sabías lo que había hecho. El problema es que no valoraste lo que veías que hacía todos los días. Tiene razón. Yo nunca quise ser invasivo. Solo quería ser un buen abuelo para Tomás y ayudar a mi hijo cuando lo necesitara. Lo entiendo ahora. ¿Realmente lo entendés o me estás diciendo lo que querés que escuche? Beatriz se quedó pensando antes de responder. Al principio me molestaba que usted viniera tan seguido porque sentía que me juzgaba como madre. Que todo lo que yo hacía con Tomás, usted podía hacerlo mejor. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que usted nunca me criticó ni me juzgó. Yo me sentía insegura como madre primeriza y proyecté esa inseguridad en usted. Era la primera explicación honesta que recibía sobre su comportamiento. Además, continuó Beatriz, yo crecí sin abuelos. Mis 4 abuelos habían muerto cuando yo nací. No sabía cómo era tener una relación familiar cercana con personas mayores. ¿Y eso te molestaba? Me incomodaba porque no sabía cómo manejar la situación. En mi familia éramos muy independientes. Cada uno resolvía sus problemas solo, sin pedir ayuda a nadie. Era una perspectiva que yo no había considerado. Beatriz venía de una familia donde la cercanía intergeneracional no existía, y mi manera de ser abuelo presente le resultaba extraña. Pero, don Osvaldo, quiero que sepa que ahora valoro todo lo que usted hace por nosotros, y quiero que Tomás crezca conociendo a su abuelo. Durante los meses siguientes, nuestra relación familiar se transformó de manera absolutamente radical y positiva. Beatriz cumplió completamente su palabra y me empezó a tratar con respeto, consideración y, lo que era aún más importante, con gratitud genuina por todo lo que yo había hecho por su familia durante años. Más aún, Beatriz comenzó a valorar activamente y a promover mi presencia constante en la vida de Tomás, de maneras que yo nunca había esperado. Cuando mi nieto cumplió 2 años, Beatriz organizó una fiesta de cumpleaños preciosa en el jardín de la casa e invitó a todas sus amigas del trabajo, a sus vecinas y a varias familias del barrio. Durante toda la tarde, la escuché presentarme con orgullo como Don Osvaldo, el abuelo más dedicado y generoso del mundo que nos ayuda constantemente con todo. ¿Ven lo prolijo que está el jardín? Don Osvaldo viene todos los fines de semana a mantenerlo perfecto. ¿Ven lo linda que está la casa? Don Osvaldo nos ayudó con todas las refacciones y mejoras. Tomás adora a su abuelo, vienen juntos al parque, van de pesca, don Osvaldo le está enseñando a andar en bicicleta. Cada comentario de Beatriz delante de otras personas era una reivindicación pública de mi valor como abuelo y como miembro importante de la familia. Era exactamente lo opuesto de aquella humillación que me había hecho pasar cuando me gritó delante de los vecinos. Darío también cambió completamente su actitud y su manera de relacionarse conmigo. Se dio cuenta de que durante muchos meses había estado en una posición incómoda en el medio de un conflicto entre su esposa y su padre, pero que había elegido la estrategia cobarde de no tomar ninguna posición clara. Decidió ser mucho más activo y directo en valorar y defender mi rol como padre y como abuelo. Papá me dijo una tarde de domingo mientras jugábamos con Tomás en el jardín, «Quiero agradecerte sinceramente por todo lo que hiciste por nosotros durante estos años sin que lo supiéramos, pero también quiero agradecerte especialmente por haber tenido el coraje de poner límites claros cuando fue necesario». ¿Límites? Sí, papá. Cuando nos mostraste las consecuencias reales de no valorarte como corresponde. Me hiciste entender de manera muy clara que el respeto familiar no es algo opcional ni negociable. ¿Te parece que fui muy duro? No, me parece que fuiste justo. Nosotros nos estábamos aprovechando de tu generosidad sin darnos cuenta, y encima te estábamos tratando mal. Era necesario que alguien nos abriera los ojos.
¿Y Beatriz qué piensa ahora? Beatriz aprendió mucho sobre familia, sobre gratitud, sobre valorar a las personas que te ayudan, pero sobre todo aprendió a ver la diferencia entre ayuda intrusiva y ayuda genuina. Vos siempre fuiste genuino, pero ella no sabía interpretar eso. Durante estos meses, también descubrí aspectos de la personalidad de Beatriz que no había conocido antes y que me ayudaron a entender mejor por qué había reaccionado tan mal a mi presencia constante. Un sábado por la tarde, mientras Darío había salido a comprar cosas para un asado y yo estaba jugando con Tomás en el jardín, Beatriz se acercó y me pidió hablar en privado. Don Osvaldo, hay algo que quiero contarle para que entienda mejor por qué actué tan mal con usted durante tanto tiempo. Decime, Beatriz. Yo crecí en una familia donde no existían abuelos presentes. Mis 4 abuelos habían muerto cuando yo era muy chica, y mis padres eran personas muy independientes que nunca pedían ayuda a nadie para nada. Entiendo. En mi familia, cada persona resolvía sus problemas sola. Mi mamá trabajaba, criaba a los hijos, mantenía la casa, y nunca aceptaba ayuda de nadie. Mi papá también era así. Entonces, cuando usted llegó siendo tan presente, tan dispuesto a ayudar, tan involucrado en todo, yo no sabía cómo manejar esa situación. Era una perspectiva que yo no había considerado para nada. Beatriz venía de una familia donde la independencia absoluta era un valor central, y mi manera de ser abuelo presente y colaborativo le resultaba completamente extraña. Además, continuó Beatriz, yo me sentía insegura como madre primeriza. Todo era nuevo para mí. Amamantar, cambiar pañales, hacer dormir al bebé, interpretar por qué lloraba. Cuando usted llegaba e inmediatamente sabía cómo calmar a Tomás, yo me sentía como si fuera una mala madre. ¿Te sentías comparada? Exacto, como si usted estuviera demostrando que yo no sabía cuidar bien a mi propio hijo. Pero ahora entiendo que usted nunca tuvo esa intención, que solo quería ayudar y compartir su experiencia. ¿Y qué cambió? Lo que cambió fue darme cuenta de que tener ayuda familiar no me hace menos madre. Que aceptar apoyo de los abuelos es normal y saludable para los chicos, y sobre todo, que usted nunca me juzgó ni me criticó. Yo sola me sentía juzgada. Esas conversaciones honestas con Beatriz me ayudaron a entender que nuestro conflicto no había sido tanto sobre límites familiares como sobre diferentes estilos de funcionamiento familiar y sobre inseguridades personales. Hoy, exactamente 2 años después de aquella mañana cuando Beatriz me gritó que arruinaba su familia, puedo decir honestamente que tengo la relación familiar que siempre había soñado tener con mi hijo, mi nuera y especialmente con mi nieto. Veo a Tomás prácticamente todos los días. A veces lo cuido cuando Beatriz tiene turnos dobles en el hospital y Darío está trabajando en algún proyecto eléctrico grande. Los fines de semana nos vamos juntos a pescar al río, o al parque a jugar a la pelota, o simplemente nos quedamos en casa construyendo cosas con bloques o dibujando. Tomás ya tiene 3 años y está aprendiendo a decir perfectamente «Abuelo Osvaldo». Cada vez que me ve llegar a su casa, corre hacia mí gritando mi nombre, y es honestamente la música más hermosa que he escuchado en toda mi vida. Beatriz se convirtió en una nuera considerada y colaborativa, que me incluye naturalmente en todas las decisiones familiares importantes. Cuando están planeando vacaciones para el verano, me preguntan si quiero acompañarlos o si prefiero cuidar la casa. Cuando Tomás está enfermo, me llaman inmediatamente para que los ayude con consejos o para que vaya a darles una mano. Y Darío finalmente se convirtió en el hijo responsable, agradecido y familiar que yo siempre había esperado que fuera, alguien que valora genuinamente la familia, que respeta a su padre y que entiende la importancia de mantener vínculos intergeneracionales sólidos. El documento de propiedad de la casa sigue guardado en mi caja fuerte, pero ahora Darío y Beatriz conocen perfectamente su existencia y su significado. Saben que viven en mi casa, pero también saben que es completamente su hogar mientras me traten con el respeto y la consideración que corresponde. De vez en cuando,
Darío me pregunta si alguna vez consideraría venderles la casa para que puedan ser propietarios legales. Papá, cuando tengamos más estabilidad económica, ¿podrías considerar vendernos la casa? No digo ahora, pero en unos años cuando hayamos ahorrado algo. Darío, cuando llegue el momento adecuado, vamos a conversar sobre todas las opciones. Pero primero quiero estar seguro de que realmente entendieron las lecciones que tuvieron que aprender. ¿Qué tipo de lecciones? Que la generosidad familiar no se puede dar por sentada, que las personas que te ayudan merecen respeto y consideración, que los abuelos no son estorbos, sino recursos valiosos para las familias. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia compleja de límites familiares, respeto intergeneracional y justicia educativa, quiero dejarte algunas reflexiones importantes que me llevaron 65 años a aprender y que podrían servirte si alguna vez te encontrás en una situación similar. Primera reflexión. La generosidad silenciosa a menudo es contraproducente en las relaciones familiares. Durante 6 años completos, ayudé a mi hijo económicamente de manera significativa, sin que él lo supiera, y esa generosidad anónima no me trajo reconocimiento, gratitud ni respeto adicional. A veces es mucho mejor que la familia sepa exactamente qué sacrificios específicos estás haciendo por ellos, para que puedan valorar conscientemente tu contribución. Segunda reflexión. Los nueros y nueras frecuentemente ven a los suegros como competencia o como intrusión en lugar de como apoyo y recurso familiar. Es muy importante establecer roles claros y límites mutuos desde el principio de la relación para evitar conflictos innecesarios que pueden escalar y dañar la dinámica familiar completa. Tercera reflexión. Nunca es demasiado tarde para poner límites familiares firmes, sin importar la edad que tengas o cuánto tiempo hayan durado los problemas. Yo tenía 65 años cuando decidí que no iba a tolerar más faltas de respeto ni maltratos sutiles. La edad no te convierte automáticamente en alguien que debe aguantar abusos o que debe resignar su dignidad por mantener la paz superficial. Cuarta reflexión. Tener poder económico real te da herramientas concretas para enseñar lecciones importantes sobre respeto y gratitud. Si yo no hubiera sido el propietario secreto de la casa donde vivían, no habría podido cambiar la dinámica familiar de manera tan efectiva y educativa. El dinero, usado correctamente, puede ser una herramienta de educación familiar muy poderosa. Quinta reflexión. Las crisis familiares pueden transformarse en oportunidades excepcionales para mejorar y fortalecer las relaciones si se manejan con sabiduría y firmeza. El conflicto abierto con Beatriz me permitió establecer reglas claras de convivencia que mejoraron significativamente nuestra relación a largo plazo. Sexta reflexión. La paternidad y el ser abuelo no terminan automáticamente cuando los hijos se casan o forman sus propias familias. Los padres y abuelos tenemos derecho legítimo a seguir siendo parte activa e importante de las vidas de nuestros hijos y nietos, siempre que respetemos límites razonables y contribuyamos positivamente al bienestar familiar. Séptima reflexión. Entender los trasfondos familiares de las nueras y yernos puede ayudar muchísimo a resolver conflictos que parecen irracionales. Beatriz venía de una familia muy diferente a la mía, y esas diferencias culturales familiares explicaban gran parte de su resistencia a mi presencia. Octava reflexión. Los hijos adultos a menudo quedan atrapados incómodamente entre sus padres y sus parejas, y eligen estrategias pasivas que empeoran los conflictos. Es importante ayudarlos a entender que tienen que tomar posiciones claras y defender lo que está bien. Novena reflexión. La reconciliación familiar genuina es absolutamente posible, pero requiere trabajo honesto, introspección y cambios reales de comportamiento de todas las partes involucradas. No basta con palabras bonitas, hacen falta acciones consistentes durante tiempo prolongado. Décima reflexión. Las personas pueden cambiar realmente cuando entienden las consecuencias de sus acciones y cuando tienen incentivos claros para modificar su comportamiento. Beatriz y Darío no eran personas malvadas, solo eran personas
que no habían aprendido a valorar lo que tenían. Contame desde qué ciudad me escuchas y si alguna vez tuviste problemas similares con nueras, yernos o conflictos intergeneracionales en tu familia, porque lamentablemente estas situaciones son mucho más comunes de lo que la gente está dispuesta a admitir públicamente y muchas veces los abuelos y padres mayores sufren en silencio para evitar crear conflictos abiertos. Los abuelos no somos estorbos molestos que las familias tienen que tolerar por obligación social. Somos recursos valiosos e insustituibles para las familias modernas. Cuidamos nietos gratuitamente, aportamos sabiduría acumulada durante décadas, ayudamos económicamente cuando es necesario, damos estabilidad emocional y continuidad generacional. Merecemos respeto, consideración y valoración por todo lo que aportamos. Si estás pasando por algo similar, si tenés nueras o yernos que no te valoran, si sentís que te están alejando sistemáticamente de tus nietos, si tus hijos no te defienden cuando es necesario, recordá que tenés derechos y que nunca es demasiado tarde para defenderlos con firmeza pero con sabiduría. No tengas miedo de usar el poder que tengas para enseñar lecciones importantes sobre respeto familiar. No tengas miedo de poner límites claros cuando sea necesario. No sacrifiques tu dignidad personal por mantener una paz familiar superficial que no te incluye adecuadamente. ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras aguantado los maltratos y exclusiones para mantener la armonía superficial? ¿O hubieras usado el poder económico que tenías para cambiar definitivamente las reglas del juego familiar?